Buenas tardes, estimados colegas. Continuando con nuestro curso, hoy día tenemos la sesión programada de reforzamiento. Estamos con la disposición de conversar con ustedes sobre algunas dudas o observaciones que tengan sobre el desarrollo del curso. Bueno, Sí. buenas tardes, colegas. Soy la doctora Karen Amaya. Si tuvieran alguna duda acerca de las primeras clases, que ya hemos venido desarrollando tanto el módulo 1 como el módulo 2, el cual comprende los temas de postura, escoliosis, sifosis, hiperlordosis, torsión tibial y anteversión femoral. Si tuvieran alguna consulta o quisieran alguna aclaración específica acerca de alguno de los temas, sean libres de escribirlo en el chat y nosotros estamos abiertos a responder. El audio también lo pueden aperturar. Ellos. Okay. Si desean, también pueden aperturar su audio y nosotros los escucharemos. Bueno, mientras tanto, les recordamos a los participantes lo importante que es que vayan realizando sus actividades siguiendo el cronograma para evitar también que se sobresaturen con los temas, ya que si dejamos pasar el tiempo, hay muchos más temas que estudiar, más tareas y también más evaluaciones, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Farro. Buenas tardes, doctor Sandro. Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Qué Doctor, tal? acá un poco para, no sé si es posible, un poco para diferenciar, quizás esa es una de las cosas que uno ve en la práctica clínica, cuando un paciente, cuando un niño tiene una marcha negativa, ¿no? Cómo clínicamente hacer la diferenciación entre una anteversión femoral, entre una torsión tibial o un pie aducto clínicamente, que eso a veces hay un poco de la confusión. No sé, un favor a ver si podría Sí, aclarar o apoyar en eso. Gracias. sí, claro, gracias por la pregunta. En anteversión femoral hay que ver la rotación interna con la rotación externa, ¿verdad? Entonces, ver que la rotación interna sea mayor de 70 grados y la rotación externa menor de 30. Pero con eso, con ese signo clínico, nos va dirigiendo hacia una anteversión femoral. En caso de la torsión tibial interna, puede ser con el signo de la plomada, ¿no? El niño sentado, ¿no? De la tuberosidad tibial anterior de la tibia hacia la proyección hacia abajo de carga el segundo dedo, pero si es torsión tibial interna, le va a caer hacia el lateral, ¿no? Hacia el cuarto o quinto dedo. También otro signo en torsión tibial interna sería colocarlo también en prono, ¿no? Y con la rodilla flexionada, comparar el eje del pie con el eje del muslo, ¿no? Y este es en negativo, y sobre todo grande, ¿no? Cerca de 30 grados, entonces estamos ante una torsión tibial interna intensa. En el caso del pie, el pie adulto sí es mirando directamente la planta del pie, ¿no? El borde interno tiene que tener una curva, ¿no? Con el antepié hacia adentro. Esa sería la respuesta, doctor. Gracias, doctor. Un abrazo, cuídese. Gracias, igual.
no compartir. En el caso de marcha negativa, yo también podría aclarar un poquito. Marcha negativa, como mencionó el doctor y su pregunta también, doctor Sandro, es que tenemos múltiples causas, ¿no? Una es torsión tibial interna, anteversión femoral, el metatarsoductus. También podría ser un paciente que tenga las caderas hipermóviles, ¿no? En realidad es importante considerar los antecedentes también, porque muchas veces sí nos han venido al hospital referencias inexactas, equivocadas, en la cual aparentemente con un diagnóstico de anteversión y es una parálisis cerebral, ¿no? Con una marcha típica, ¿no? Entonces sí es importante ver los antecedentes, hacer un correcto examen físico. Luego de ello, si nos quedamos, si todo está bien, nos quedamos con las cosas más sencillas, entre comillas, ¿no? Que serían estas patologías, ¿no? La torsión tibial, la anteversión, la metatarsoductus o las caderas también hipermóviles, ¿no? Ahora, para diferenciarlos en el examen físico, hacer una evaluación del perfil torsional, en la cual se evalúa, ¿no? Primero la configuración del pie, ¿no? Si observamos, como mencionó el doctor, si trazamos una línea que va en la planta del pie desde el centro del talón, lo normal es que caiga esa línea a nivel del segundo dedo, ¿no? Pero si cae en el tercero, cuarto, quinto dedo, ya nos está dando indicaciones de un metatarsoductus. Luego, también el perfil torsional se evalúa lo que es el ángulo muslo-pedio, ¿no? El cual eso se evalúa el paciente boca abajo, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos este ángulo negativo y además encontramos el signo de la plomada, que es justamente lo que mencionó el doctor, el paciente sentado, trazamos una línea que va desde el centro de la rótula, normalmente cae a nivel del segundo dedo, ¿no? Pero si cae en el tercero, cuarto, quinto dedo, ya eso es indicador de torsión tibial interna. Ahora, para caderas hipermóviles o anteversión femoral hay que diferenciarlas porque a veces se confunden. En el caso de anteversión femoral, la rotación interna está aumentada, pero la rotación externa está disminuida. Por eso la rotación interna a partir de 70, la rotación externa tendría que ser 30 o menos. Si la rotación interna es 80, la rotación externa tendría que ser 20 o menos. Igual si la rotación interna es 90, la rotación externa sería 10 o menos, ¿no? Eso sería anteversión femoral. En el caso de caderas hipermóviles, encontramos ambas, tanto rotación interna como externa, aumentadas, ¿no? Y estas suman más de 100. Por ejemplo, encontramos rotación interna 70 y rotación externa 70 también, ¿no? Entonces ahí suman 140. Entonces, esto es indicador de caderas hipermóviles y sí sería adecuado en el paciente evaluar los criterios de Beighton porque probablemente tenga también hipermovilidad articular, ¿no? Entonces, y esta sea eh, observada, ¿no? O detectada mediante esta movilización mayor de la cadera, ¿no? Y sea una causa por lo cual el paciente camina metiendo los pies. ¿Algún otro participante tuviera alguna duda o quisiera alguna aclaración? Buenos días, ¿me escuchan? Escuchamos. Doctor Farro, doctora Cari, buenas tardes. Bueno, en cuanto al primer módulo, ¿no? Que la duda sería, no sé si actualmente ya se va a hablar de los tratamientos, ¿no? Pero
Siempre, particularmente a mí me queda la duda en qué momento se puede iniciar el uso de la plantilla, ¿no? En caso de pie plano, o en qué momento dar un corrector al twister, ¿no? Twister elástico. No sé si ahora es el momento o después ya se va a ver eso, el uso para ayudar, ¿no? A la marcha normal. Bueno, todavía no estamos en los temas del pie, pero lo que podemos adelantar es que las plantillas para pie plano es sobre todo cuando hay síntomas, ¿no? Síntomas, si hay algún dolor en el pie o en la pierna, ¿no? Que por la evaluación veamos que ya se ha descartado, por supuesto, otra etiología, ¿no? Generalmente ya los ha visto otro especialista o como sabemos el dolor postural no es constante, no es intenso, es generalmente leve y es generalmente nocturno. Entonces hay este tipo de dolor que nos hace presumir que se relaciona con la postura del pie. Entonces se puede usar las plantillas, ¿no? Y luego de indicarlas y usarlas, verificar que el síntoma haya disminuido o haya desaparecido para confirmar que el uso de plantillas está produciendo el efecto que hemos buscado, ¿no? Eso podríamos adelantar. En cuanto a los twisters, sí estamos en el tema, ¿no? De la anteversión y la torsión tibial. El twister consideramos que debe ser indispensable su uso si el niño tiene discapacidad, la discapacidad de las caídas frecuentes, ¿no? Sobre todo al correr, y sobre todo si en las caídas se hace algún daño, por ejemplo, si ya viene con una contusión o ya viene con un daño en la piel por las caídas, ¿no? Las caídas son frecuentes, entonces el twister fundamentalmente es para mejorar este problema funcional, porque ya sabemos que la reeducación del ángulo de la marcha negativa lleva más tiempo, ¿no? En cambio, esta discapacidad de las caídas y de los golpes y de las contusiones puede mejorar muy rápido con los twisters, ¿no? Hemos observado que en 1 a 2 meses ya disminuye mucho estas caídas. Esto hay que controlarlo. Pero el ángulo de progresión no va a ser tan fácil, ¿no? Como ya sabemos, eso va a llevar por lo menos 1 año y controlando que se realicen los ejercicios en casa. Doctor, disculpe, ¿y a partir de qué edad lo podemos indicar? Dependiendo, por ejemplo, las plantillas puede ser a partir de los 3 años, ¿verdad? O calzados ortopédicos. En algunos casos los calzados ortopédicos, como son pesados, yo no lo estoy indicando a primera edad, ¿no? Generalmente lo indico ya a partir de los 5 o 6 años. Pero más temprano, la verdad que solamente indico plantillas. No sé si ese criterio está bien. La edad, sí puede, en general se puede decir los 2 años, ¿no? Pero lo principal es determinar primero, por ejemplo, si el niño ya tiene una marcha bastante establecida, ¿no? No es que recién está empezando a iniciar la marcha, ¿no? Entonces ya el niño tiene buen equilibrio, ya corre incluso, entonces desde ese momento ya se puede empezar a evaluar lo de las caídas frecuentes o otro tipo de discapacidad, ¿no? Entre calzado o plantilla, generalmente también el mayor problema en los padres es que se les pierde las plantillas de los niños, ¿no? En cambio, y entonces a veces eh, se dan cuenta de eso y prefieren el calzado. Pero entre uno y otro, en cuanto a la postura, si mientras más intenso sea el valgo, mientras más intenso sea el pie plano, probablemente más necesite el calzado, porque ¿cuál es la diferencia entre plantilla y calzado? Que el calzado tiene la talonera firme, entonces controla el valgo del talón, que es una de lo principal motivo por el cual empleamos la ortesis del pie. Entonces, si vemos a un niño con bastante valgo, un valgo intenso, y con el tobillo que también tiene el rango articular aumentado, entonces probablemente la plantilla no le va a solucionar el problema, ¿no?
Entonces, entre plantilla y calzado hay que ver estos aspectos para decidir según sea el caso. Gracias, doctor. Gracias. Ok, doctor. Hay una pregunta de la doctora Zamora. Dice, buenas tardes, primero agradeciendo por las ponencias muy didácticas. Mi consulta es, si es recomendable indicación de ortesis en el manejo con médico rehabilitador para torsión tibial interna y anteroversión femoral, ¿cuáles serían los criterios? Gracias. Cualquiera, ¿no? Cualquiera. Allá, bueno, la deversión femoral, igual que la torsión tibial, es parte del desarrollo normal del niño. Lo primero es enfocarse en hasta qué punto se considera parte de su desarrollo normal, ¿no? Entonces, ustedes tienen a disponibilidad también cuadros que llevan bastante tiempo. Entonces, como decía hace un momento, ya es parte del desarrollo normal del niño. Entonces, cuando ustedes evalúen, tienen que ver en qué punto está, ¿no? Hasta qué punto es algo aceptable. Eso también está descrito dentro del curso y también está en la ficha, ¿no? Entonces, lo primero es ver si está dentro de ese mismo desarrollo normal y hablarle al padre y darle las recomendaciones, ¿no? Del caso, en cuanto a los cuidados posturales, en cuanto a la actividad física, al fortalecimiento, más que en el uso de una ortesis en específico, ¿no? Entonces, esa es realmente la misión de ustedes, ¿no? Verificar cuando algo se está yendo más de lo normal y tranquilizar al padre, ¿no? Orientarlo y hacer el seguimiento en cuanto a su patrón torsional, ¿no? No sé si... Sí, bueno, agregar que sí, nosotros como rehabilitadores tenemos que indicar ya una ortesis en el caso de que ya generen discapacidad, ¿no? Puede el niño de repente caminar con una marcha negativa, pero no, no caerse, ¿no? Entonces, eso es parte, como mencionó el doctor Lazarte, del desarrollo normal del niño. Pero si ya viene con el problema de caídas frecuentes, moretones, ¿no? Allí es donde nosotros tenemos que actuar con la indicación de ortéticos y también con la indicación de terapia física, además de las recomendaciones que ya se han descrito antes, incluso en los videos, ¿no? Evitar sentarse en forma de W o dormir boca abajo. Buenas tardes. Doctora Astrid, adelante. ¿Cómo está? Buenas tardes con todos. Agradecer a los ponentes de este curso magnífico que me parece muy interesante. Bueno, es bastante didáctico, pero tenía una pregunta, una duda, ¿no? Porque hablan bastante de lo que es atención primaria y luego hablan de médico rehabilitador, pero también hay lugares de atención primaria donde hay médico rehabilitador. Entonces, a lo mejor aclarar ese punto nada más. Y lo otro, mi pregunta sería, por ejemplo, mi hospital que es nivel 2.1, que es híbrido, hace atención, un poco de atención primaria porque tenemos las visitas domiciliarias y tenemos, obviamente, la atención para personas en el domicilio, reunión con agentes comunitarios. Por ejemplo, si estoy yo aquí, ya puedo indicar un ortético. ¿En qué casos indicar un ortético en la torsión tibial interna? ¿Se sigue usando el twister metálico? Esa era mi pregunta. Y luego de eso que me respondan, o lo puedo preguntar de una vez, las 3 preguntas que quería hacer. Bueno, adelante, doctora, haga la Ya. tercera. Y otra pregunta es que justo me quedaron unas dudas para aclararlas. En la prueba del módulo 1, en la pregunta número 1, hablan de que según la evaluación clínica postural, correlacionar el plano y el movimiento fundamental que se evalúa. En el ítem 1, en la pregunta 1 dice sagital, antero-posterior, la respuesta es flexión-extensión, porque esa es la respuesta, ¿verdad? En el segundo, que dice frontal-lateral, la respuesta es aducción y abducción. Y en la tercera pregunta, que dice horizontal, transversal, ahí la respuesta sería rotación, pero acá en la clave dice flexión y extensión. Entonces, esa es mi pregunta. O sea, ¿está errada la pregunta o estoy yo errada?
Vamos respondiendo las tres. A ver, por la primera. Sí, sabemos que normativamente médico rehabilitador existe en el segundo y tercer nivel, sobre todo. Pero ya hace algunos tiempos, habían algunos casos que había un médico rehabilitador de primer nivel, sobre todo en el nivel 1-4, ¿no? En el nivel 1-4, incluso había algunos médicos que ya terminaban la especialidad y debían volver a sus sedes porque eran plaza cautiva y tenían que ir a un nivel 1, ¿no? Entonces, por ese motivo es que el curso también va un poco dirigido en general a todos los médicos rehabilitadores, ¿no? Todos los médicos rehabilitadores, si están en el primer nivel, con mayor razón, para poder recordar todos estos aspectos de la postura, porque sabemos que mientras en el primer nivel el médico rehabilitador tiene que ver de todo, ¿no? Incluso en el nivel 3 también, pero hay algunos hospitales ya de nivel 3 en los cuales ya hay, por la cantidad de médicos, por lo menos ya se han distribuido algunas patologías de rehabilitación, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a la primera pregunta. En la segunda pregunta, como hemos manifestado, los ortéticos para la deformidad torsional es fundamentalmente cuando detectamos discapacidad, ¿no? En este caso la discapacidad es las caídas, fundamentalmente al correr o al caminar, o los tropiezos frecuentes, y sobre todo si vienen con lesiones o con contusiones, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que tenemos que tener presente es que usar un ortético, un twister elástico metálico según sea la edad, ¿no? El elástico en menores de 3 años, es, va a resolver más rápidamente esta discapacidad. Lógicamente que el ángulo de progresión no. El ángulo de progresión negativo va a demorar mucho más tiempo, ¿no? Incluye todas las terapias y los ejercicios en casa por lo menos durante 1 año, ¿no? Pero usando el ortético, el twister, lo importante es conocer que esta discapacidad de tropiezos y caídas frecuentes puede resolverse rápido, en 1 o 2 meses. La tercera pregunta le dejo a ver la doctora Karen. Con respecto a la pregunta número 1, voy a revisarlo, doctora. No estoy muy segura con respecto a a lo que me menciona. De repente sí ha habido un error. No estoy muy segura, como le digo. En tal caso, le prometo que lo voy a revisar y se hará la aclaración en el chat grupal. Quería aprovechar, en cuanto, complementando lo que ha dicho el doctor Farro, hay que, o sea, la evaluación de un niño que tiene marcha negativa, hay que hacerla, porque ustedes son especialistas, ¿ya no es cierto? Entonces tiene que ser una evaluación integral. O sea, hay muchos motivos por el que el chico se cae, ¿no? Entonces, está bien, existe, al tener marcha negativa, las puntas se juntan y tropieza sobre sí mismo, pero ¿qué tanto de eso es por un problema eminentemente torsional o es un problema, digamos, de patrón de aprendizaje, los patrones motores? ¿Qué tanto está buena su propiocepción, ¿no? ¿Qué tanto planifica el movimiento, si presenta o no presenta algo dinámico? Entonces, todas esas cositas deben ser evaluadas antes, porque el tratamiento se hace en escalón, ¿no es cierto? Antes de llegar a una opción más agresiva hay que ser lo más conservadores posible, ¿no? Considerando que también, como decíamos hace un rato, la marcha negativa en la gran mayoría de los pacientes, de los niños, es parte de su desarrollo, parte de su desarrollo normal, ¿no? Entonces, eso sí, se les exhorta que tengan una evaluación completa, ¿no? Nada, eso sería todo. Qué silencio. Disculpen, ¿y puedo hacer otra Ay, no. pregunta?
Sí, adelante, doctora Bernaola. Sí. Ya, en la evaluación del módulo 2 hay una pregunta, la pregunta número 8, donde hablan que las rótulas miran medialmente. La respuesta A es que el niño se siente en posición de Buda. La respuesta B es la misma, que el niño se siente en posición Buda. La C, que el niño se siente en posición de W. Entonces, ahí también hay dos respuestas que son la A y la B. Entonces, obviamente, la respuesta correcta es la posición Buda, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la clave, la A o la B? Tendría que verlo porque Bueno, en la anteversión femoral no se acepta que el niño se coloque en posición de W, ¿verdad? Claro. Entonces, la posición que hay que evitar. Sí, vamos a ver específicamente cómo está la pregunta, estamos buscándola, viéndola, pero eso es lo que tenemos que tener presente de inicio, ¿no? Eh, Doctora, disculpe, ¿qué pregunta es? La 8 del examen del módulo 2. Las rótulas miran medialmente. 8 dice, pregunta 8 dice. Es que no sé, sí, como 8, a ver. A ver, ¿puede dictar Le he la pasado a pregunta, su por favor? WhatsApp. La Ya, pregunta puede dice, enviarlo por WhatsApp, claro, sí, puede sí, lo enviarlo, estoy sí. enviando por WhatsApp. Ya, perfecto. Medialmente. La 8 debe ser la 4 de la pregunta 2, porque cada una tiene dos, ¿no? Esa, La 8 del módulo 2. Pero no sé por qué no sé. va a enviar la pregunta, dice, ¿no? Sí. Se le envía el WhatsApp de la doctora Karen, no sé si está bien porque no puedo compartir, creo. A ver, vamos a ver. Doctora, ha habido un error en la premisa. Lo vamos a corregir, no se preocupe. Igual vamos a considerar un punto a todos. Ya, gracias, doctora. En el examen del módulo 1 también, porque yo no marqué porque no era la respuesta, pero sin embargo, como la clave dice flexión y extensión, no voy a marcar esa porque no era la respuesta. Sí, doctora, eso también le prometo que lo vamos a revisar. Creo que ha sido el error al subir la premisa en el audio. Sí. Está bien, porque siempre es bueno aclarar para no, porque si no quedo con la duda cuál es la respuesta y entonces ese es el tema. Muchas gracias, de verdad, el curso está excelente. Sí, igual que la doctora Astrid, también en esa pregunta del primer módulo tampoco no marqué porque el tema en el plano transversal no había la respuesta de rotación. Sí, doctor, no se preocupe. De ser así que nosotros nos hemos equivocado en subir la premisa, sumaremos un punto adicional en todos. Y gracias también por avisarnos, ¿no? Estas teleconferencias de reforzamiento también son para nosotros retroalimentarnos, ¿no? De la información y todas las dudas y aspectos que nosotros también podemos corregir.
Si alguno tuviera alguna otra duda, Muy bien, entonces, no habiendo más preguntas, más dudas por el momento, entonces damos por concluida esta sesión de retroalimentación y nos vemos en la próxima sesión. Un saludo para todos ustedes. Que tengan muy buenas tardes. buenas Muy tardes, buenas. muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes. Este,